Muy buen día, Dios les bendiga y espero se encuentren muy bien. Vamos a compartir nuevamente la palabra de Dios porque Él es quien nos ha creado, Él nos da vida, su misericordia, como lo hemos dicho, se renueva todos los días y nos mantiene de la mejor manera. Por eso siempre hay que orar, hay que estar en comunión con Él y vamos a solicitarle que nos ayude para comprender esta palabra que se va a compartir y que podamos llegar a ese conocimiento y estar en sus caminos. Muchas gracias, Padre, por un día más que nos das de vida, por una semana, por todo lo que realizas en nuestros seres queridos y en las vidas propias también. Muchas gracias porque nada nos falta, porque nos ayudas en todos los sentidos. Gracias por estar a nuestro lado siempre y por renovar tu misericordia todos los días. Muchas gracias por todo lo que haces en todos nosotros. Te pido, Dios, que y si hemos pecado contra ti en algo o por todas las veces que lo hemos hecho, perdónanos. Perdónanos por pecar contra ti, contra el prójimo, porque todo pecado contra quien seas es contra ti a final de cuentas. Ayúdanos a tener esa conciencia para ya no seguir haciendo ese tipo de cosas, para recorrer tus caminos. Ayúdanos a conocerte más y a comprender tu palabra completa. Y te pido que nos des ese entendimiento y esa sabiduría el día de hoy para conocerla, para llevarla a cabo y que no se quede solamente en la escucha, que podamos trabajar con tu palabra y que la prediquemos a todas las personas, siendo el ejemplo, siendo testimonio y de la manera que debe ser. Y enséñanos a amarte, a ser adoradores en espíritu y en verdad y amar al prójimo como a nosotros mismos. Te pido que nos ayudes en todo y que nos estés cuidando hoy y siempre. Bendito Padre, ayúdame a expresarme de la manera correcta y a realizar las cosas con el corazón, pero hacer las cosas siempre de acuerdo a tus caminos y no desviarse. Muchas gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Salmos capítulo 19, versículo 1. Salmos capítulo 19, versículo 1. Es un salmo de David que habla de las obras y la palabra de Dios. Y dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nosotros sabemos que Dios está en todas partes y que Él es quien ha realizado todo lo que vemos y lo que no vemos. La obra de Dios se encuentra en todo lugar, no solo en lo natural o en las especies, sino también en todo lo que puede llegar a ser procesado. ¿Por qué? Porque hay materia prima de la cual se trabajó y también Dios puso el conocimiento para que se pudiera trabajar esa materia prima. Entonces, si tenemos, por ejemplo, cortinas como las de acá, o si tenemos un árbol, todo es creación de Dios y todo lo que viene de Dios puede ser procesado, pero Él da el conocimiento para saber de qué manera lo podemos hacer correctamente. Y de aquí ya podemos partir para otras cuestiones. Por ejemplo, la obra de sus manos, el cielo, contemplar todo lo que ha realizado. ¿Cuándo fue la última vez que nos levantamos, agradecimos, pero también
admiramos todo lo que hace en nosotros un buen día, dejando a un lado todos nuestros problemas, porque todos tenemos problemas, siendo hijos de Dios o no siéndolo, tenemos problemas todas las personas. Pero cuando podemos dejar eso a un lado y enfocarnos a la palabra de Dios. Es muy difícil a veces, pero tenemos que esforzarnos y ser valientes, como lo dice su palabra. Y esto también incluye disfrutar de la obra de Dios, el paisaje, el clima, el ambiente, etcétera. 2. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Dios emite palabra y declara sabiduría. Esto quiere decir, la palabra de Dios permanece, la palabra de Dios se mantiene vigente y obviamente está llena de sabiduría. Pero cuando hemos recurrido a la palabra de Dios al tener un problema, simplemente nos enfocamos en el mismo problema y hasta lo podemos hacer más grande, y eso nos obstaculiza, nos distrae de la situación. Hay que tener muy en claro este tipo de cuestiones, porque Dios es la solución a todos los problemas, y si Dios quiere vamos a tener problemas todavía, pero es para darle gloria a Él y para también aprender algo. Siempre hay una consecuencia buena en todo lo que hace Dios, de toda la obra que tiene. 3. No hay lenguaje ni palabras, no es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Aquí esto me viene a la mente como cuando la gente dice que Dios no existe, pero no pueden demostrar su inexistencia. El universo está ensamblado a conciencia. No es de que simplemente tuvo el origen a través de un evento de grandes magnitudes y se expandió. Todo esto es realizado de una manera a conciencia, con balance, estructurada, planeada. Entonces, si decimos que es producto de la casualidad, estamos pues prácticamente negando a Dios ahí, pero sí está. Se tiene un conjunto de reglas que permiten que todo y todos coexistan. Y entonces nos mantenemos de esa manera. Hay que tener siempre cuidado con todo esto, porque podemos tomar en cuenta algunas teorías que niegan a Dios, pero a lo mejor nos dedicamos a alabarlo, a orarle, y sin quererlo hemos estado negando de alguna forma. Por ejemplo, las obras. Tenemos buenas obras y obras que no son agradables a Dios, pero si nosotros no tenemos en cuenta que Dios está en todo momento y en todo lugar, sabiendo lo que hacemos, prácticamente estamos negándolo y estamos dando por hecho como si no estuviera ahí. Pero ahí está. 5. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Dios contempla todo, tiene toda la creación en sus manos. Dios tiene el funcionamiento de las cosas, sabe cómo van a suceder, sabe cómo están funcionando, sabe cómo los ha creado, todos los sistemas, porque Él fue el que los ideó. Y cuando hemos visto, por ejemplo, en el universo, que de la nada se cree algo, siempre hay un
camino, una forma para llevar a cabo la creación de alguna cosa, o incluso como se pensaba antes, que la vida en el vacío podía ser creada si se tenían las condiciones ideales para eso, pero siempre hay algo que permitía que proliferara la vida, incluso en estos lugares, pero no era de la nada, siempre tenía que estar un vehículo para que esto fuera posible, como esos pedazos de carne que dejan suspendidos del ambiente, y cuando encontraban los gusanos de que se estaba pudriendo, pensaban que se había creado vida, pero no sabemos todo lo que pudo haber pasado de un lugar a otro para dar pie a este tipo de organismos. Bueno, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dios no está pidiendo, no está solicitando que uno sea más fuerte ni más rápido. Dios solicita obediencia, porque Él brinda la sabiduría a quien Él considera pertinente. Aquí hay que tener siempre en cuenta esto. La ley de Dios es perfecta y convierte el alma. Un alma destruida, un alma transformada por todo lo malo que ha sucedido y por todo lo malo que ha realizado también, la transforma. Gente que ha tomado muchas malas decisiones en toda su vida y que llegan arrepentidos a los pies de Cristo, son transformados en una persona diferente si Dios así lo pide. Y hay testimonios de muchas personas que han dejado cuestiones como el alcoholismo, la drogadicción, los crímenes y otras cosas más, y se han enfocado en realidad a lo que es importante, que es a Dios y por medio de su palabra, a Cristo. Entonces la palabra transforma, la palabra penetra como una espada. Hay veces que la palabra no nos gusta lo que dice, pero tenemos que hacerlo. Por ejemplo, dice airaos, pero no pequéis. Y nosotros nos podemos quedar así de, es que la carne me dice que quiero pecar. La carne me dice que quiero hacerle daño a la gente que me está causando daño también a mí. Pero la palabra es muy clara. Es válido enojarnos, pero hacer algo con ese enojo ya no es tan válido. A lo mejor podemos canalizarlo, pero el hacer la venganza no tenemos. Por eso Dios dice que suya es la venganza y se tiene que mantener de esa manera. Tenemos nosotros que tener espíritu de mansedumbre, pero tampoco permitir que nos sucedan las cosas. Tenemos también, si algo nos está sucediendo frecuentemente, alguien nos molesta, alguien nos hace daño, siempre es mejor delimitar y poner un alto a la situación, establecer algún límite, pero de la mejor manera y siempre apegados a la palabra de Dios. Entonces, siempre la palabra nos va a guiar por el camino correcto. Aunque muchos digan que tiene contrariedades, hay un estudio profundo que señala que no es así. La palabra de Dios no se contradice, Dios no se contradice en ninguna de las partes de la Biblia. Hay que tener en cuenta eso porque luego pensamos de una manera distinta y queremos hacer lo que se dé nuestra gana porque lo interpretamos como nosotros queramos, como esa pastora que dice que no dé diezmo se va a ir al infierno, cuando la verdad es que Cristo es el camino, la verdad y la vida, lo dice. Hay que tener mucho cuidado con la palabra, con la interpretación de la palabra y con mantenernos en ese camino, no
alejarnos de la palabra misma. 8. Los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Dios nos da conciencia de lo que estamos realizando, de cómo es el bien y el mal. Dios nos ayuda a mantenernos en un solo camino. Pero si nos alejamos por nuestras cuestiones, el Espíritu Santo se contrista y tenemos que retomar, porque así como la oveja que se escapa mucho del redil o de su grupo o del corral, Dios en algún momento va a considerar pertinente quebrarle la pata para regresarla con todas las demás, con todas las que permanecen. Y luego es muy doloroso recibir una pata quebrada. Es doloroso cuando Dios castiga, pero eso es mejor al juicio eterno. El juicio eterno es torturas inimaginables, sufrimiento sin fin. Y no hay que tenerle miedo al juicio eterno, más bien hay que tener amor por estar cerca de Dios, ese deseo, ese gozo por querer estar en su presencia, en las bodas del Cordero, como lo señala el Apocalipsis. Quienes sean los hijos de Dios van a permanecer a su lado. Y todo lo que dice Dios es recto, es perfecto, alegra el corazón. ¿Qué mejor alegría de corazón que el estar en su palabra, que el mantenerse, resguardarse en su descanso? Eso es insuperable y por eso la palabra de Dios es el camino a las enseñanzas de Cristo y Cristo es el camino al Padre. Por eso hay que tener en cuenta todo esto, porque la palabra de Dios de principio a fin habla de Cristo y Cristo, Dios, es el protagonista de todo lo que sucede. No soy yo, no eres tú, es Dios. Y a Él le estamos dando la gloria y la honra. 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dios es justo. Y si aún nosotros, como dice Cristo, estuviéramos en el lugar de eterno sufrimiento, hay personas que van a llorar de tristeza y hay personas que van a crujir los dientes, pero de coraje. Coraje hacia Dios, tristeza hacia Dios. Si en algún momento algo así sucede, hay que tener en cuenta que Dios es justo, está haciendo justicia. Y eso es insuperable también. Si estamos en algún lugar, porque estemos en un lugar desagradable es porque lo merecemos. Y si estamos en su presencia, no lo merecemos realmente. Todos merecemos estar en ese lugar de sufrimiento eterno. Pero Cristo ha tomado ese sufrimiento por nosotros. Aún así no tenemos que separarnos de Él y ser consistentes con lo que Él hizo por nosotros. Por eso Cristo es el protagonista. Dios mismo es el protagonista de la palabra suya. Y permanece para siempre el juicio de Dios, el temor. Temor de Dios no quiere decir que tema a que me caiga un rayo, a que me vaya a pasar algo, es tenerle el respeto, tener siempre en cuenta el amor de Dios, mantenernos por sus caminos y no desviarnos. Ese es el temor de Dios al que nos tenemos que enfocar y tener en cuenta siempre la palabra de Dios en nuestra mente y corazón, porque Dios en algún momento la va a grabar
y vamos a dirigirnos con esa palabra a donde vayamos. 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Hacer lo correcto deja un buen sentimiento en el corazón de las personas. Deseables los juicios, bueno, la palabra de Dios es más que el oro, porque el oro no te puede llevar a la salvación, es algo que se queda en la vida. Y la miel es dulce, pero la palabra de Dios es más dulce, porque estás haciendo lo correcto, estás haciendo las cosas bien. Y también tienes fe, claro que sí, no solo, como dije la otra vez, no solo es hacer la palabra de Dios, sino tener la fe, porque lo que hacemos es evidencia de nuestra fe en Dios. Estamos realizando acciones congruentes, las que Dios dice y las que nosotros realizamos tienen semejanza, y si no, hay que poner esfuerzo y dedicarnos a ese tipo de cuestiones. 11. Tu siervo es además amonestado con ellos, con los juicios. En guardarlos hay grande galardón. Dios tiene también galardones a través de los juicios. Las personas justas van a ser también enjuiciadas, pero para galardones, para algún premio, por así decirlo. Y somos amonestados por la palabra de Dios. Estamos, por ejemplo, haciendo algo que a Dios no le agrada. Cuando leemos la palabra, y si Dios así lo decide, vamos a estar en claros de que estamos haciendo algo que no le agrada a Dios. Por ejemplo, alguien que robó una cosa en el trabajo, cuando lee el mandamiento de Dios de que no se robará, no robarás, es el sentir que Dios nos está amonestando, porque Dios nos está amonestando. Cuando leemos la palabra, hay muchas cosas que dice para nosotros. Hay otras cosas que dice para las personas que se encuentran en la, pues en el libro, en la carta que está relatando. Pero sí hay situaciones que aplican para el lector. Entonces, Dios nos está hablando. Y como dije, está preservando, pues que la palabra, Dios está fomentando que la palabra de Dios se mantenga. Como lo he dicho anteriormente, muchas personas han dado sangre, sudor y lágrimas por mantener la palabra de Dios y por traducirla en muchos idiomas. Hay que también tener respeto hacia esa parte y ser agradecidos porque Dios nos hace conocer de su palabra, porque estamos en un país donde se permite, no estamos en otro lugar donde es criminalizado el compartir el evangelio por idolatrar a personas o a algún ídolo, por ejemplo, valga la redundancia. Dios nos permite llegar a Él con su palabra y estamos en un lugar donde podemos leerla. Digo, situándonos en América Latina, para quienes están viendo este video. 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hay que pedirle a Dios que nos libre de todo lo que estamos haciendo mal y que no nos damos cuenta. Hay que pedirle a Dios que si nos estamos equivocando en algo y no tenemos la conciencia de que lo estamos haciendo mal, que nos guíe, que nos ilumine y nos esté dando esa dirección que necesitamos en nuestras vidas. Si estamos fallando en algo y sabemos, hay que dirigirnos por el camino correcto. Y si estamos
haciendo algo malo y no lo sabemos. Hay que pedirle a Dios que nos dé esa iluminación sobre lo que tenemos que hacer, cómo hacemos las cosas bien, que nos libre de nuestros errores ocultos y que nos enseñe nuestros propios errores, porque hay gente que es tan orgullosa que no sabe cuándo se está equivocando. Y también me coloco yo y espero que ustedes también se puedan colocar en el entendimiento de eso, que no sabemos luego cuándo nos equivocamos y Dios nos dice cuándo. 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Que no nos sintamos más que los demás y que no se sientan más que nosotros de alguna manera que nos pueda hacer daño. Hay que pedirle a Dios que mantengamos los pies sobre la tierra y que las personas con las que tratemos también lo hagan. 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que todo lo que hagamos, lo que pensemos, lo que decimos, sentimos, lo que tenemos, sea para bien, sea para Dios, sea para darle gloria y honra, para darle alabanza y adorarle. Porque para eso estamos aquí, para dar testimonio. Hay que tenerlo en cuenta. Y todo lo que hagamos, hay que hacerlo como si fuera para Él. Si lo hacemos para las personas humanas, tal vez no vaya a salir de la mejor manera. Pero si lo hacemos para Dios, se va a ver que estamos haciendo las cosas con el corazón. Y no solo el corazón, todo nuestro ser debe de pertenecer a Dios. Debemos de ser sacrificios vivos, santos y agradables a Él. Servirle en vida. Esa es la parte del sacrificio que tenemos que realizar. Vamos a orar para concluir. Muchas gracias, Padre, por permitirnos compartir tu palabra, por guiarnos por el camino correcto y por ayudarnos a conocer el bien y el mal. Ayúdanos a enfocarnos y a dejar de hacer las cosas indebidas para hacer tu palabra y seguir tu obra, mantenernos por tus caminos. Y si tenemos errores ocultos, enséñanos porque tu palabra es rectitud, tu palabra es correcta, porque tu palabra es de ti. Justos son tus juicios y siempre tienes la razón de todo. Tú has creado todo y tenemos que sujetarnos como creación tuya a ti. No solo dentro de nuestras actividades naturales, sino también la parte espiritual. Ayúdanos a mantenernos de esa manera. Te ruego, Padre, que bendigas la salud de las personas que se encuentran con enfermedad, que les sanes, pero que sepan que eres tú. Que quienes se hayan apartado del camino, permite que regresen, que dejen esos caminos perversos y de maldad, tanto niños como adultos, y que te amemos sobre todas las cosas, al igual que al prójimo, que te conozcamos por ser amor y fuego consumidor también, y estemos siempre con la convicción de que tus caminos son los únicos que nos llevarán a la vida eterna. Líbranos tanto del temor del juicio eterno como del mismo juicio eterno. Ayúdanos a acercarnos a ti, Cristo, para que nos lleves al Padre y seamos como tú cada día. No seamos como nosotros mismos, que dejemos nuestros propios caminos y tomemos ese camino que es el tuyo. Tomemos nuestra cruz y te sigamos. Enséñanos a hacer lo correcto y a saber cuando no estamos haciendo lo correcto, pero también a tener la fuerza de voluntad y el autocontrol, en primera para alejarse de lo incorrecto y en segunda para no volver a caer. Te damos muchas gracias por todo y a ti sea la gloria y la honra.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y si Él quiere, seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.